Gracias por quedaros, gracias alumnado de Escuela de Espectadores, participantes todas y todos, Juan Antonio Hidalgo. Un aplauso a Juan Antonio Hidalgo. Por favor, Natalia, de pie, por favor, Natalia, otro aplauso. Es maravilloso, extraordinario. Y José Carlos Cueva, el director de la función, director de la compañía Jóvenes Clásicos de Málaga, una larga ya trayectoria para 10 años, y todo lo que anda ahí pululando por el aire, por las palabras, por lo que sucede en ese conflicto, en ese tema, en esa historia, la autora es nuestra conocida María Beltrán. Por favor, no es recurrente, más allá de lo que se aparece aquí en esta historia, que precisamente muchas de vosotras y vosotros sabéis que esta semana pasada, estamos terminando el miércoles, tuvimos también un cineforum organizado por Asprojuma y coordinado por la Escuela de Espectadores sobre el consentimiento, el miércoles pasado, por una película que la recomiendo a todas y a todos, que se llama El Acusado, basado en una novela, es una película francesa, que se llama El Cuerpo Humano, Las Cosas Humanas, Le Choses Humaines, Las Cosas Humanas, exactamente. Entonces, más allá de la coincidencia esta obra se estrenó hace, José Carlos, ¿cuántos años ya? En 2024. Año y medio largo. No, 2 años en febrero. Eso, es verdad. Febrero, marzo, por ahí. A mitad del invierno. En Fuengirola. Sí. En Fuengirola, sí, estábamos allí. Entonces, ya está recorriendo muchos lugares. La verdad, ¿cuántas funciones lleváis ya? Creo que 17 o así. 17 o así. 17. 15, 17. No son pocas, pero ese estreno en Málaga, hoy. De modo que bienvenidas a Escuela de Espectadores, de todos los grupos, de la universidad, de la térmica, de aquí de Factoría de Segaray. Y el lunes nos dedicaremos con María a escudriñar, después de los cuestionarios que nosotros le enviamos, a escudriñar las respuestas y a hablar con ella para ir más adentro de todo lo que se presenta aquí. Pero, de todas formas, háblanos primero de la compañía, de por qué en un momento determinado se te ocurre pedirle a María un texto en torno a este tema. Vale, gracias, Paco. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Pues a ver, empiezo por la compañía. La compañía nace en 2017, yo me formo en Málaga como actor, me voy a Madrid como muchos actores y actrices. Tengo la inmensa fortuna de entrar como actor en la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, allí me formo desde el 2013 al 17. Y bueno, por cuestiones personales dejó la compañía nacional y me vengo a Málaga a ayudar en un asunto personal. Y estando en Málaga realmente dije, bueno, algo tengo que hacer, y de ahí nace la inquietud de crear una compañía propia para, digamos, seguir conectado al teatro. Entonces, como yo venía del mundo del teatro clásico y siempre me cuestionaba, estando allí como actor, cómo se sonarían o se verían los textos si los contáramos hoy, nace de ahí la filosofía de Jóvenes Clásicos, que es revisitar o revisar los textos clásicos desde un prisma contemporáneo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con nuestro primer montaje en 2017 entramos en el Almagro Off y ganamos la edición de aquel año, y a partir de ahí, pues bueno, empezamos con buen pie con la compañía y digamos que tuvimos un amplio recorrido con esa primera función, y a partir de ahí, bueno, empezamos a rodar como compañía tal, y realmente llegando ya al Sí de las Niñas, después de varios espectáculos, yo me planteaba, a mí el Sí de las Niñas de Moratín, me lo leí hace muchísimos años, me gustaba, y me planteé una pregunta, que es como siempre hago con mis montajes: ¿cómo sería esta obra, el Sí de las Niñas,
dándole una vuelta de tuerca y contándola desde hoy, desde el siglo XXI. Y con esta pregunta me reuní con María y le dije, María, yo quiero hacer el Sé de las Niñas, pero quiero hacer con una visión muy contemporánea, porque nosotros hemos hecho varios espectáculos que hemos pasado por el camino de lo contemporáneo, pero quería darle una vuelta de tuerca aún más, porque el proyecto arranca, digamos, a través del Teatro Cánovas y de Escena Joven, y yo quería que ese proyecto concretamente lo llamé, el trabajo en sí de investigación, lo denominé Más jóvenes que clásicos. Porque claro, yo ya iba cumpliendo años, yo ya iba más cercano a lo clásico que a lo joven, y de alguna manera necesitaba nutrirme de gente joven, como María o como Natalia. Entonces de ahí surge esa inquietud de hacer este Sí de las Niñas. Y luego le cuento un poco la idea y el resto del trabajo lo hizo ya María creando el texto que habéis visto y escuchado. Y el trabajo, evidentemente, de los actores, la actriz y el actor. Básicamente esa es la historia. Y además conocéis muchos de vosotros y obras como la de Inés de Ulloa. Bueno, El Arrepentido quizá yo no la vi. El Arrepentido no. Tuvo menos recorrido, sí. Sí. Y La Ganadora de las Mujeres, de López, A Secreto Agravio, Secreta Venganza, de Calderón, Nuancia Ocupada y Hamlet, ¿no? Que es lo último que fue el año pasado. Fue hace un año justo. Sí, hace un año justo. Efectivamente. O sea, la compañía tiene un recorrido ya más que reconocido y tenemos aquí a dos actores que nos conocemos muy bien, que tenemos una amistad con ellos, que no sé si empezar. Voy a empezar por la parte de los mayores, no por las de las nenas. Juan Antonio Hidalgo es un actor extraordinario, es un actor que verdaderamente está buscado por todas las compañías para ficharlo, para poder hacer, no sé si será por bello, guapo, bonito o bien dicho. Versátil, por versátil. Bien dicho, por versátil, efectivamente. Veréis dentro de poco, estaba ahí, os lo dije, en Anverso Reverso, en el ciclo Anverso Reverso, el 28 de este mes, lo tendremos aquí, que además es gratuito para quien quiera. A partir del día 23 podéis acceder a las entradas, a las invitaciones, y en uno de los textos del Gran Gatsby, el autor, que no recuerdo, el autor del texto sobre el Gatsby. Jesús Montiel. En La Luz Verde. Sí. Ese. Bueno, pues además de eso, pues ha pasado por muchas compañías y lo mismo que actúa bien, también canta. Hoy no prácticamente canta, sí. Él y dirige. En tono, más bien en tono. Es director también. Empezó interpretando y terminó dirigiendo. Vaya, polivalencia absolutamente. Cuando te enfrentaste a este texto, ¿qué impresión? ¿Cómo te lo planteaste como actor? ¿Qué te encontraste? Pues me encontré la alegría de enfrentarme a un texto que no sabía cómo, ¿no? Yo creo que eso es lo fantástico, porque el problema de un actor, o por lo menos yo como actor tengo la necesidad de ir rompiendo mi zona de confort, ¿no? De ir saliendo de lo que sé hacer, ya lo sé hacer. Entonces siempre me gusta llegar a un punto que me desconcierte. Y el texto me desconcertaba, la propuesta también, por aquello de lo que decía él, era un giro de tuerca muy contemporáneo, en el que además se permitía un juego muy interesante, ¿no? No solo patrones clásicos de interpretación o de cómo construir un personaje, estábamos jugando con planos distintos, planos mentales del personaje, lo que dice ella en realidad lo estoy pensando yo. O sea, hay que trabajar desde el punto de vista actoral, ¿no? Hay que trabajar eso de otra manera. Entonces me pareció interesantísimo, porque además lo bueno es que también durante el proceso de ensayo se creó un ambiente muy bueno de generar, de buscar esa búsqueda, ¿no? De cómo vamos a poner esto en pie, porque no era fácil, ¿no? No es nada fácil. Y eso es precisamente lo interesante. Lo que ya sabes hacer, lo sabes hacer. Pero cuando te enfrentas a un personaje que, bueno, sí tiene su arco emocional, evidentemente, pero hay una serie de saltos y que al mismo tiempo están en distintos planos, que tienes que hacer un trabajo de cuerpo también importante, ¿no? Pues fue lo que a mí realmente me apasionó. Y el tema, y sabiendo que además es un personaje que lo que tienes que conseguir es, que pasa muchas veces, ¿no? Que cuando el público
te haga un comentario y te diga, mira, que me estaba dando asco, ¿no? Tienes que conseguirlo por momentos, o sea, que es siempre más complicado buscar ese punto, ¿no? Es un reto. Es un reto. Es un reto. Y bueno, tú, bonita, preciosa, Natalia Ruiz, un pedazo de actriz formada en interpretación musical, lo ha demostrado un poquito nada más en el momento de cantar, pero canta divinamente, y quienes la habéis visto también en nuestra función de Tengo Vida, allí al final se pega ahí un cántico maravilloso, ahí fuerte, potente. He tenido la suerte de a ambos dirigirlos y los conozco perfectamente, y Natalia es también una chica extraordinaria que ha hecho hoy, además de las veces que os he visto, hoy os ha salido 110%. La energía que teníais era extraordinaria, y la verdad que esa mirada y esa manera de moveros por el espacio yo he estado como si la viera por primera vez, totalmente. Natalia, este personaje como, entre comillas, vengadora de las mujeres, ese punto de, haciendo alusión a la otra obra que he mencionado que también ellos han montado, ¿cómo lo encaras cuando se te aparece la propuesta como actriz? Pues la verdad que también, al igual que a Juan Antonio, me suponía un reto, porque nunca había abordado ni temas así, ni personajes así. Así que me hizo mucha ilusión poder dar voz a tantas mujeres o a tantas jóvenes, y bueno, jóvenes y no tan jóvenes, de todo. De hecho, yo cuando voy a empezar la función, como que me concentro en eso, en todas las mujeres que han tenido que pasar por algo así. Como que no cojo una vivencia mía ni nada de eso, sino es más la energía, digamos. Y pues me hizo mucha ilusión. Hubo una parte también me dio un poquito de miedo, porque al final es una obra en la que la violencia está presente de muchas maneras y casi que todo el rato. Entonces me ponía nerviosa poder mantener esa energía y que a mí no me afectara como persona estar en un ambiente pues tan oscuro. Pero con el trabajo que hemos hecho, que ha sido muy libre, muy de poder aportar también nosotros, crear, ver con qué nos sentíamos más cómodos, y teniendo un compañero como Juan Antonio y un equipo como tenemos, pues me sentí muy arropada y fue maravilloso, ha sido una experiencia increíble. José Carlos, tú tienes aquí escrito El sí de las niñas, es un thriller que me encanta, contemporáneo y transgeneracional. Eso sí que es importante, inspirado libremente, ya sabemos y tal, y con influencia sobre todo en las situaciones de los abusos y las víctimas, ¿no? Que son realmente no las que van quedando, o quienes van quedando en el olvido en muchos casos. Si veis la película que os he dicho, El acusado, es radical, es directa, es clara, y van a todas las situaciones del chico, en este caso, y la chica, y van contándolo pormenorizadamente, y ahí realmente tú juzgas. Nosotros también hemos juzgado, hemos levantado la mano. No sé cuántas manos se han levantado. ¿No? Muchas, ¿no? Muchas. Entonces tú, cuando desde la dramaturgia escénica, de cuando te enfrentas a eso ya a partir del momento de que... ¿Cuánto tiempo lo montasteis? ¿Cuánto fue? No recuerdo ya. Un mes y poco, sí, un mes y poco, sí. Intenso, pero diario. Sí, fue diario, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te imaginas el espacio escénico y cómo en ese momento enfocas el desarrollo de las escenas? A ver, realmente María lo puso muy fácil, porque María me plantea un texto en el que no hay apenas indicaciones ni de espacio ni de nada. Entonces, por un lado, esa libertad que me aportaba María en el texto, unido también al ingenio que desarrollamos las compañías que tenemos, pocos medios económicos, claro, que por mucho que vayamos a cumplir 10 años y seguimos ahí en el alambre, pues todo eso me llevó a decir, bueno, una síntesis de cómo podemos plantear esto. Y dándole vuelta a la cabeza tal y cual, pues en una de las frases que dice el texto de María, de esa jaula, de romper la jaula desde dentro, de tal y cual, pues surgió la idea de hacer esta especie de urna, de jaula, de cristal o de metacrilato,
y el váter, que era importante porque era el lugar donde sucede, digamos, el punto de inflexión hacia el vínculo que se genera entre estas dos personas, que es ese cuarto de baño de esa discoteca. Entonces, con esos dos elementos, pues queríamos jugar a todo el sinfín de posibilidades que ofrecía, y de espacios, y de personajes, y dentro de la cabeza, fuera de la cabeza, tal, todos los espacios que surgía desde el texto, ¿no? Realmente, como yo también confío mucho en esa máxima del teatro un poco, que si una historia está bien escrita, está bien contada, tampoco también falta mucho elemento escénico, solamente con los buenos intérpretes, pues me basé básicamente en eso para sacar el jugo lo máximo posible a estas ideas, básicamente. Una música, unas músicas, un tema, lo hace todo el compositor José Pablo Polo. Sí. Todo lo crea él. Sí. ¿Las letras estaban previstas ya en el texto o se incorporan las letras como las canciones esa de esa tradicional? ¿Cómo es? Moni de Cabaret. No, la otra. ¿El arroz con leche? Ah, arroz con leche, sí. El arroz con leche, me quiero casar con Federico, una señorita. Entonces, claro, eso estaba todo ya previsto, estaba en el texto. Sí, María lo planteaba ya en el texto. Bien, esas bien. Canciones. Incluso la canción que canta Natalia, el tal vez sí, tal vez no, eso también lo plantea María en el texto, porque lo habíamos hablado, creo, si mal no recuerdo, creo, lo habíamos comentado, lo planteó en el texto, lo escribió y se lo pasé a José Pablo Polo, a Polo, que para quien no le conozca, él es un compositor de Madrid, de música así más sintética, más contemporánea, y él, para ponerlo un poco en órbita, no sé si seguís Eurovisión, él es el músico que fue con Blanca Paloma, ¿puede ser? Él es el compuso el tema de Blanca Paloma. Entonces es el compositor que nos ha hecho tanto el Moni de Cabaret contemporáneo como el tal vez sí, tal vez no. Igual que el diseño de iluminación, aparte de que Gary, que estará por ahí Está arriba, por ahí. está por ahí, Ahí está. que es el técnico, que también merece un aplauso, naturalmente. Los técnicos son como los de los sufridores en casa. Están allí metidos, no se les sabe nada. Al principio estábamos aquí antes de la función y no estaba funcionando el humo faltaba, aquel cacharro no andaba, en fin, hasta el último minuto. Siempre. Eso es que no se ve jamás. Los técnicos son más importantes que los actores, habemos a patar. Pero los técnicos son muy solicitados. Vaya, hay cantidad de actores que se convierten en técnicos, está claro. Entre ellos, Gary. Entre ellos Gary, que es actor también, que lo hemos visto aquí en estas tablas también actuar. Pero bueno, tenemos a la autora que me gustaría que preguntara algo al equipo. Ya que está. Algo que se te haya pasado por tu experiencia al ver de nuevo la función. Eres espectadora, no eres... Es que no me acordaba. Resulta que cuando ha empezado digo, ala, si empezaba así, había un montón de cosas que no las recordaba. Sí. Que no me acordaba de cómo era la función. La vimos por última vez hace 1 año y pico. Y la he ido redescubriendo además con una energía nueva, entonces ha sido maravillosa. Y con las luces nuevas de Gary también. Sí, que están estupendas, claro. Es que preguntaba... Pero es tu espíritu el que anda por ahí moviéndose. Bueno, sí. Voy a hacer una pregunta un poco... ¿Habéis tenido como unas 10 funciones hace poco? Bueno, En habéis tenido una Diputación de pequeña Sevilla, gira sí, ahora sí. por Sevilla, si no me equivoco, era por Sevilla. ¿Qué habéis ido descubriendo ahí? Porque claro, ha cambiado. Lo que nosotros vimos hace 1 año y medio y lo que se ha visto ahora no es lo mismo a nivel energético, pero yo entiendo que tampoco a nivel entendimiento o asimilación. Pues bueno, ¿qué ha cambiado por vuestra parte? Porque es lo que se me ocurre. Hombre, por mi parte ha cambiado. Siempre pasa una cosa, cuando hay un estreno de una obra, esa obra está muy trabajada, normalmente está muy trabajada, el texto que lo sabe, los movimientos están marcados, tal y cual. Pero vas muy a marca, tira mucho de herramientas de actor. Entonces, llegas al público y lo convences. Pero luego es el rodaje, luego son los bolos los que te permiten a ti. Esto es como cuando vas conduciendo, cuando aprendes a conducir, ¿no? O sea, cuando ya llevas un tiempo conduciendo, tú no te paras a pensar si estás metiendo primera, segunda, eso lo haces automáticamente, ¿no?
Pues eso es lo que no suele haber en un estreno, ¿no? No suele haber esa soltura porque estás muy tenso, porque aunque lo llevas ensayado frente a público, que es el último actante de todo esto, o sea, esto no tiene sentido, el último actor de este proceso es el público, ¿no? Y entonces, cuando llegas a público, esa primera vez, hay como mucha tensión. ¿Qué pasa? Que esta serie de bolos te permiten empezar a jugar con tu personaje. Empezar a soltarte un poquito más, a darte cuenta que el texto lo sabes, los movimientos, y lo puedes hacer automático. Lo puedes hacer perfectamente automático. Entonces, como ya he automatizado todo eso, pues ya viajas. Y es lo que te he dicho del coche. Ya no estoy pendiente, no, yo ya estoy disfrutando de pasar. Y eligiendo un camino, eligiendo otro. Entonces, eso es lo que te permite el rodaje. Te encuentras más con tu personaje, lo disfrutas mucho más, vas rascando, hoy voy a probar esto, porque creo que necesita esto aquí. Y entonces todo eso va sumando. Te vas quitando corsé y estás mucho más cómodo en el personaje. Esta pregunta es para los tres, el que quiera responder sobre qué ha ocurrido con los programas didácticos o con otros públicos mucho más jóvenes. ¡Jo! ¡Oh, venga! Bueno, pues eso fue una aventura y es una aventura, la verdad. La primera vez que la llevamos a Fuengirola fue para público joven de institutos y pues fue como una jungla, salvaje todo, pero o sea, fue impactante porque claro, de no haber tenido público a de repente ese público tan participativo, vamos a decirlo así, tan participativo, fue impactante, pero yo por lo menos con el tiempo he ido disfrutando mucho de hacerlo para este tipo de público porque te da algo muy emocionante y es como si estuvieran dentro, que al final el público siempre forma parte del teatro, obviamente, si no, no habría teatro, pero es de una forma tan participativa y tienen una energía que envuelve todo. A mí pues me encanta, la verdad, aunque a veces se hace un poco duro, pero también ese reto es como, venga, hoy nos lo vamos a meter en el bolsillo, sí o sí. Así que muy guay. Y también ver luego, cuando hacemos coloquios, sus inquietudes, las preguntas que tienen o si tienen algo que comentar y saber que estamos haciendo algo que para ellos es importante y les cala, porque al final hablamos de temas muy actuales y que les hagamos preguntarse cosas, es maravilloso y al final es uno de los objetivos del teatro. Claro. Así que a mí me encanta. ¿Y es igual? Totalmente tu experiencia desde dentro. Sí, mi experiencia, claro, me pasó con ella a mí en el estreno, aquel estreno, lo hicimos. Y digo, vamos a tener que poner el cartel, no tirar cacahuete a los actores. O sea, aquello fue una lucha contra... Pero vea, también es un ejercicio como actor de decir, mira, mantengo el tipo, no he sido capaz de mantener el tipo. Pero es que creo que hay que hacerlo, creo que es muy importante. A mí una de las cosas también que me ha llamado la atención es que luego cuando hemos participado, cuando hemos hecho coloquios posteriores y tal y cual, sí que es cierto que falta el punto, las chicas están muy en este tema, evidentemente, ¿no? Y es un tema que desgraciadamente les afecta y que desgraciadamente supone, y es triste decirlo, que en una sociedad como la nuestra suponga un riesgo, ¿no? Para que las chicas estén en peligro, ¿no? Por este tipo de situaciones. Pero me parece también interesante hacérselo llegar a los chicos, que parecía que estaban un poquito muchas veces más, como que no eran tan participativos en este tema. Y a mí me parece interesante hacerles llegar, porque además el protagonista en esta obra es Diego. Es precisamente la conciencia de Diego, quiero decir, es la protagonista de esta obra. O sea, lo que supone para la conciencia de una persona que la tiene, y yo sí he echado de menos eso, o creo que hay que incidir un poquito más en que los chicos hablen y participen en este tipo de temas, porque es un tema que no solo incumbe a las chicas, evidentemente, es un tema que nos incumbe a todos y todos tenemos responsabilidad en ese tema, ¿no? En construir una sociedad segura para todo el mundo, que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana, a la hora que le dé la gana y donde le dé la gana, ¿no? Y eso es tarea de los dos. Entonces sí he echado de menos a lo mejor más participación por parte de los chicos. Y por tanto, para ir directamente a Ricardo, para ir terminando, porque ya tienen que todavía hay que cambiarse, etcétera, y ya llevamos un ratito bueno. Lamentablemente, o por suerte, según se vea, este tipo de temas pueden ser infinitos. Sí. Pueden ser infinitos. Eso significa que el mensaje
continúa y continúa y puede seguir estando en cartel esta función. Pensáis mantenerla, ¿no? Siempre Sí. que pueda, claro. Siempre que puedan ellos, ¿no? Yo sustituirle no le voy a sustituir. Es que es complicado. José Carlos, ¿tú crees, más allá de los temas, de las obras que tú tienes en cartel, cuáles son las que estás ahora mismo montando? Realmente ahora mismo en gira tenemos El sí de las niñas e Inés de Ulloa. Realmente, si echo la vista un poco atrás, hemos hecho muchas propuestas diferentes, pero curiosamente las obras que mejor nos han funcionado han sido de temática femenina o feminista. A Secreto Agravio, Secreta Venganza, se habla de la violencia de género. La vengadora de las mujeres, aquí echan Factoría Echegaray para hacerle un juicio al patriarcado. El sí de las niñas, también nos está yendo muy bien. E Inés de Ulloa, que lo que hacemos es plantear el Don Juan Tenorio desde el punto de vista de doña Inés, que nunca se le ha escuchado su versión. Entonces, todas esas funciones son las que más recorrido han tenido. Entonces, eso dice mucho, por un lado, del interés que hay en escuchar estos temas y verlo a través de nuestro teatro clásico, que hacemos de jóvenes clásicos, pero por contra, hay un punto que es que, por desgracia, estos temas hay que seguir diciéndolos, que no los tenemos todavía asumidos ni aprendidos ni aprehendidos. Entonces, bueno, claro, por un lado dice, bueno, estos temas nos da a nosotros la posibilidad de seguir trabajando sobre ellos, pero también dices tú, ay, qué maravilla sería si estos temas los superáramos ya y tuviéramos que ir a otras cosas. Pero bueno, en esas estamos, intentando desde nuestra pequeña parcela transmitir, traspasar ese grado de conciencia sobre ciertos temas concretos, en este caso más de temática focalizada o centrada en el género femenino, ¿no? Así que nada, pues por ahí seguiremos seguramente haciendo otras cosas, evidentemente, pero seguiremos metiendo el dedo en la llaga ahí porque todavía, como digo, por desgracia hay mucho trabajo que hacer. Pues que no os perdáis un detalle de las compañías Jóvenes Clásicos, o sea, José Carlos Cueva o también Pedro Joscuy, de ir a ver Fuente Ovejuna a Fuente Ovejuna en agosto, porque ya no va a ser la segunda vez que dirigen el proyecto ese que sale de vez en cuando, cada 2 años, aproximadamente, y ya lo hicieron hace 2 años. En el 22 ya. 22, pero del 22 aquí no ha habido. Sí, en el 24. ¿Qué número de personas trabajan en el Fuente Ovejuna de Fuente Ovejuna? Hombre, nada más que en el escenario, digamos, en la Plaza del Pueblo son 300 personas. Pero luego también hay, todo el pueblo se vuelca, porque el que no sale a lo mejor da el pan, o pone la oveja, o pone los niños, los caballos. Todo el pueblo participa. Realmente es una experiencia tan súper bonita para vivirla como espectador, porque es un proyecto único en Andalucía, que es la representación popular de una obra clásica por el pueblo que lleva su nombre, Fuente Ovejuna, y que inspiró a Lope de Vega para escribir esta obra. Y para la parte creativa también es un proyecto único, porque es uno de, en mi ya mediana, ya larga trayectoria en el teatro, es uno de esos proyectos que te permite conectar con la esencia del teatro, desde que yo lo conozco, que es la comunidad. Trabajar en comunidad con un equipo, pero en este caso con un equipo de casi 500 personas, con un ayuntamiento detrás, etcétera, etcétera, con 1.200 personas que te visitan todos los días en el graderío de allí. Es un proyecto apasionante y para el que quiera ir este próximo verano, os prometo que va a ser una edición muy especial. Así que os invito. Con muchos cambios. Agradecemos muchísimo que os hayáis quedado un ratito aquí con nosotros, con todo el público, con toda la escuela de espectadores, y os deseamos lo mejor y que yo lo vea, y que lo vea María, por supuesto. Y gracias. Gracias, Pablo. El lunes seguimos desde Factoría Echegaray. Gracias, Paco.